¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál iglesia fundó Cristo? ¿Es la iglesia católica la madre iglesia romana? Hoy queremos hablar un tema muy importante que para muchos es confusión, para otros es perturbación. Pero hoy queremos ver a la luz de la Biblia lo que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia católica se atribuye a sí misma como ser la única y legítima iglesia de Dios en la tierra. ¿Será esto cierto? Basándose en Mateo 19, donde Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, porque tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Basándose en ese pasaje, la iglesia católica se atribuye a sí misma a ser la iglesia madre y que Pedro fue el primer papa, el primer padre de la iglesia. ¿Será cierto esto? Bíblicamente, nunca existe tal organización en la Biblia como Iglesia Católica Romana. No existe. Sabemos que el Imperio Romano ejercía dominio en aquellos tiempos en el mundo antiguo, pero aún Roma no había constituido el cristianismo en ese gobierno, en ese reino, imperio. Así que no podemos decir que la iglesia de Cristo era romana. No era romana. La iglesia de Cristo era judío, cristiana, porque los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros cristianos no fueron romanos ni gentiles. Jesucristo tuvo 12 apóstoles, de los cuales saben uno que se perdió, pero sustituyendo Matías y después el apóstol Pablo, el evangelio se expandió a las naciones gentiles, vecinas de Israel, por el imperio romano. Incluso Pablo envió cartas a los gentiles. Tenemos las cartas de los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, tenemos la carta a los Corintios, etc. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios habla sobre la historia de la iglesia. Y por eso preguntábamos, ¿será que la iglesia católica es la iglesia madre y es la iglesia que aparece en la Biblia mencionada, la iglesia primitiva? En ninguna manera. La iglesia católica no existe históricamente hasta el año 300 después de Cristo. Los primeros cristianos, sepamos bien que eran judíos. Y como judíos, ellos no veneraban imágenes y ellos no practicaban muchas prácticas que el catolicismo practica. Así que los primeros cristianos no se persignaban. Eso recién fue inventado en el siglo V, VI después de Cristo por la iglesia católica. La iglesia de Cristo bíblicamente no bautizaba niños, bebés, porque el bautismo es para quitar las inmundicias del pecado, para dar testimonio público de que vamos a seguir a Cristo. Un bebé no puede tomar esa decisión. Tercero, la iglesia primitiva, la iglesia bíblica, no tenían como ley a los siervos o servidores de la palabra ser solteros o guardar el voto del celibato, como lo hace la iglesia católica con los sacerdotes. Les prohíbe el matrimonio, lo mismo que a las monjas. Entonces, la iglesia primitiva hacía esta práctica, no hacía, amados hermanos. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 que requisitos para ser un servidor de la palabra, un líder en la iglesia, un predicador, un ministro del evangelio, tiene que ser marido de una sola mujer, decoroso, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Está hablando de una familia, le está hablando del matrimonio físico. La iglesia católica tergiversa la palabra de Dios diciendo que eso está hablando del padre, o sea, el sacerdote, y la iglesia viene a ser su esposa. Entonces le quitó la esposa a Cristo, el sacerdote. Amados hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa, la iglesia, simbólicamente hablando. Así que, amados hermanos, y donde dice la palabra que tenga a sus hijos en sujeción, no, esos son los feligreses de la iglesia, son los hermanos que son los hijos del Padre, o sea, el sacerdote.
Amados hermanos, en la iglesia primitiva no usaban el sistema sacerdotal que usó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No, en el Nuevo Testamento lo que existen son obispos, o sea, pastores, son ancianos, son líderes espirituales de la iglesia. Ya no usa más el sistema sacerdotal, porque el sistema sacerdotal que se usó en el Antiguo Testamento era para los levitas explícitamente. Los levitas eran los sacerdotes y los que tenían derecho a ministrar en el templo y en el altar. Hoy, para ser un servidor de Cristo, no hace falta ser judío ni gentil, siervo ni libre, varón ni mujer. Todo el que quiera servir a Cristo lo sirve con todo su corazón, y servir en la palabra también, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Biblia. Así que, amados hermanos, de guardar un buen testimonio, y lo que mencionamos en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 2 también. Amados hermanos, la iglesia católica no es la iglesia madre. La iglesia madre fue la iglesia judío-cristiana, que tampoco judaizaron la iglesia. La iglesia judío-cristiana, me refiero a los primeros cristianos que eran judíos: Pablo, Pedro, Jacobo, Santiago, Juan, Felipe y todos ellos. Cuando Pablo y los demás apóstoles salen de Israel a predicar el evangelio, la iglesia creció en los demás pueblos gentiles. Y entonces pasó el año 100 y los cristianos eran perseguidos, los cristianos eran colgados en horcas, los cristianos eran quemados vivos con hoguera, con brea encima para encender por la noche. Los cristianos eran metidos a los coliseos romanos para ser comidos por leones. Eso pasó aproximadamente hasta el año 300 después de Cristo. Nunca existió tal iglesia católica que se llama la madre. No existió. Muéstreme históricamente, no existió. La iglesia católica romana, por eso dice romana, porque es del imperio romano, no de Israel. Fíjese en la Biblia quiénes eran los primeros cristianos, eran judíos. Ahora, en el imperio romano, el año 315 después de Cristo, Constantino, el rey, el emperador, él fingió ser cristiano, porque su pueblo se dividía entre cristianos y no cristianos. Y él dijo: para que este imperio no se divida y para conquistar más tierra y más gente, yo voy a fingir ser cristiano. Así que a la gente le dice: miren, yo también soy cristiano. Puede usted investigarlo en la historia, o vaya a la enciclopedia, vaya a Wikipedia, investigue quién fue Constantino y que él institucionalizó y reglamentó al imperio romano, la iglesia católica, como cristiana en Roma. Él dijo: ahora yo también soy cristiano, porque Dios se me apareció y me mostró en el cielo una cruz y me dijo: con esta cruz vencerás. Así que yo también soy cristiano. Desde ahí la iglesia católica existe, año 315 después de Cristo. Y Constantino fue el primer papa, podemos decir así, porque el imperio romano luego ejerció el Vaticano. ¿Quién es el Vaticano en la actualidad? Es un país, es una república. Investigue. Vaticano es un país independiente, es una ciudad, pero a la misma vez es un país. ¿Y quién es el presidente o el rey de ese país? El Papa. Constantino fue el primer Papa. Y desde ahí para adelante vinieron sus sucesores. Así que, mis hermanos, si ustedes van a decir los hermanos protestantes, los hermanos separados, se separaron de la iglesia madre, nunca fue iglesia madre. Para empezar, fue la madrastra, porque la iglesia madre fue judía. Así que, mis amados hermanos, la iglesia de los cristianos que existen, que han existido toda la historia de estos 2000 años hasta el día de hoy, si siguen el ejemplo de la iglesia primitiva, son hijos de esa iglesia judío-cristiana. Pero si siguen el modelo de la iglesia romana, son de la madrastra. Así que, mis hermanos, ¿qué quiere ser? ¿Hijo o entrenado? Yo quiero ser hijo de Dios. Así que, mis hermanos, la Biblia es clara sobre esta iglesia. Ni las puertas del infierno prevalecerán. 1300 años la iglesia católica prohibió la Biblia al mundo entero. ¿Por qué no dicen eso?
1300 años, desde el año 300 hasta el año 1500, perdón, como 1200 años, la Iglesia Católica prohibió la Biblia que la traduzcan a los demás idiomas, y cualquiera que se atrevía a traducirla los mataban, los torturaban a través de la Santa Inquisición. ¿Por qué no hablan eso? ¿Se da cuenta? No es la madre. Así que, amados hermanos, analice la Biblia. Bendiciones y infórmese con la historia para que nadie le meta el dedo a la boca o pueda tomarlo como un ignorante. Investigue y va a ver que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia Madre, es una usurpadora de la verdadera iglesia primitiva judío-cristiana. Con esto no estoy diciendo que seamos judíos o judaizantes, no. La iglesia cristiana de Dios no es judía ni griega. Todos somos un pueblo en Cristo. Si creemos en Jesús, guardamos su palabra y seguimos fieles hasta la muerte. No se contamine con ídolos, dice la palabra de Dios en Hechos 15, 29. Ese fue el acuerdo que quedaron los apóstoles en Jerusalén. No se contaminen con ídolos, apártense de las fornicaciones y sirvan a Dios con todo su corazón. Bendiciones para todos. Hasta aquí ha sido hoy en este análisis en el Rincón del Pastor. Bendiciones.